noches y gracias por acompañarnos. Primero les pido disculpas un poquitito por la voz, que no está del todo, pero bueno, es natural. Ya empiezan las épocas de más frío y por lo tanto se ve arriesgado de alguna manera la garganta. Esta noche en Vía Pública vamos a estar hablando de al menos dos resultados muy interesantes que se dieron en los últimos días en Europa. Por una parte, esfuerzo que hizo Theresa May por validarse como primera ministra británica, y la verdad es que le salió el tiro por la culata. ¿Qué podríamos esperar de lo que vaya a ocurrir ahora, justo cuando la próxima semana empiezan las negociaciones sobre el Brexit? Ya lo vamos a estar comentando más adelante. Pero al mismo tiempo tuvimos elecciones en Francia, elecciones parlamentarias. Y digamos que, superando cualquier pronóstico, el nuevo presidente Emmanuel Macron se encontró con un gran resultado. Esta es una elección que tiene una segunda vuelta, pero todo indica que se va a quedar con la mayoría del Congreso. El momento que está viviendo Europa es de lo que vamos a conversar con nuestros invitados más adelante aquí en el programa. Hay política chilena, por supuesto, que vamos a abordar también en los próximos minutos y le vamos a dar un vistazo al resto de la actualidad del día. Estamos comenzando así entonces Vía Pública cuando faltan segundos para las 11 de la noche. Algunos titulares, pero antes me estaba olvidando la pregunta, Perdón. Vamos con la pregunta. Tiene que ver precisamente con el mismo tema. Ya que se estaba mandando comerciales ya. La pregunta es la siguiente. Después de perder respaldo en las elecciones, ¿tiene que seguir siendo Theresa May la primera ministra británica? Y bueno, ahí usted tiene las alternativas, sí o no, y puede participar en nuestro facebook.com/24horas.cl. Ahora sí, los titulares. Decíamos que el Congreso aprobó dos proyectos de acuerdo para solicitar mayores esfuerzos diplomáticos para extraditar a juzgar en Chile a Raúl Escobar Poblete, el comandante Emilio. También arribó a Aysén una nueva perforadora y para mañana se espera que haga contacto con el nivel en el que se supone estarían los dos mineros que ya cumplieron 4 días atrapados en Chile Chico. Y el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, testificó ante el Comité de Inteligencia del Senado por la denominada trama rusa y solicitó que su testimonio sea además público. Ya le vamos a contar también de esa otra historia internacional. Pero comenzamos primero con esto que ha ocurrido en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde se aprobaron dos proyectos de acuerdo tendientes a solicitar mayores esfuerzos diplomáticos para extraditar y juzgar en Chile a Raúl Escobar Poblete, el comandante Emilio, principal sospechoso de la muerte del senador Jaime Guzmán. Sí, este lunes la UDI planteó la petición de agilizar la extradición de Raúl Escobar Poblete a Cancillería y esa solicitud este martes se oficializó mediante la votación en la Cámara de Diputados de un proyecto de acuerdo para pedir a la presidenta generar esfuerzos diplomáticos adicionales para lograr que el denominado comandante Emilio sea juzgado en Chile por el asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán. La justicia y los derechos humanos deben ser para todos y el diputado Hugo Gutiérrez y el diputado Boric demostraron con sus votos en contra que ellos no están a favor de que la presidenta de la República solo agilice los trámites. No pusimos ningún tinte ideológico en el proyecto de acuerdo, ningún tinte político. La bancada comunista votó dividida, mientras Camila Vallejos, Carol Cariola y Lautaro Carmona votaron a favor del proyecto. Hugo Gutiérrez se pronunció en contra. Lo que yo digo es que tiene que ser perseguido por tipos penales que sean legitimados por un Estado democrático. Una constitución hecha por un dictador para perseguir opositores políticos no me parece que sea una legislación en virtud de la cual se pueda hacer un pedido de extradición. No estuvo presente al momento de la votación el presidente del PC, quien dijo este lunes que el crimen de Guzmán ocurrido en 1991 había sido un hecho colateral de la dictadura. Este lunes, el canciller no descartó esfuerzos diplomáticos adicionales para conseguir el traslado del comandante Emilio a Chile. Tenemos que esperar que sean las instituciones las que hagan su trabajo en esto. Como gobierno, a través de la Cancillería, hemos expresado nuestra voluntad para hacer todas las gestiones diplomáticas, que quede claro, ¿no es cierto?, para México la importancia que tiene este caso para nuestro país. En horas de la tarde, el Senado también aprobó, esta vez de forma unánime, un proyecto de acuerdo que pide agilizar todas las acciones tendientes a lograr la extradición de Raúl Escobar. Ojalá esta persona pueda ser sometida a las penas que corresponda, de acuerdo con la que también en otros tribunales. Habiendo ahora ya una persona connotada en condición de aportar la información necesaria y de asumir las responsabilidades por su crimen, llegó la hora de la extradición. Proceso que tomará tiempo. De momento, la Corte Suprema analiza la petición que realizó el juez Mario Carroza, quien este martes en absoluto hermetismo interrogó a Marcela Mardones, expareja de Escobar Poblete, quien fue trasladada desde la cárcel de alta seguridad al Centro de Justicia. Diligencia que se extendió por más de 2 horas. Se indaga su presunta responsabilidad en el asesinato del ex senador Jaime Guzmán.
Vamos ahora con otra de las historias del día. La expectación e incertidumbre sobre el estado de los 2 mineros atrapados en Chile Chico continúa. Esta tarde arribó una nueva perforadora y para mañana se espera que haga contacto con el nivel en el que se supone estarían Jorge Sánchez y Enrique Ojeda. Nueva jornada de búsqueda de los mineros atrapados en Chile Chico. Este registro corresponde a los trabajos que se realizan en el interior de la mina. Yo como mamá no estoy muy mal, no, hay rato que entro en crisis, no, pensando que mi hijo está a tantos metros bajo tierra. La esperanza de dar con el paradero de Enrique Ojeda y Jorge Sánchez no se pierde, pese a que la sonda que intentaba llegar al nivel 55 se desvió justo cuando alcanzaba los 220 metros de profundidad. Esa sonda no llegó al blanco, hubo una desviación y el diseño fue que iba a romper a los 203 metros más o menos. El grado de desviación en este caso era mayor al blanco que donde tenía que llegar. Así fue recibida la nueva sonda que arribó a Chile Chico, la que será instalada en la superficie de la mina Delia 2. Su tarea será continuar con el objetivo de llegar a los 255 metros y descubrir si la zona está seca o inundada. Ya llegó una máquina, se está preparando la plataforma y vamos a iniciar el trabajo de un tercer pozo, ojalá hoy día mismo, para aumentar las posibilidades de interceptar las galerías donde podrían encontrarse los trabajadores. Es un nuevo sondaje que nosotros esperamos que efectivamente la empresa informe en qué estado está, en qué momento se lleva y en qué condiciones se está realizando. La incertidumbre que aún existe sobre el estado de Jorge y Enrique no ha sido impedimento para que los familiares, colegas y amigos entreguen sus muestras de apoyo. Haciendo una olla común es algo imprevisto que hicimos con las chiquillas y es un aporte que le estamos haciendo a nuestra familia minera. Un chamber ref es el refugio que se encuentra en las profundidades de la mina Delia. Está construido de acero reforzado y es capaz de resguardar a los ocupantes de gases nocivos en caso de incendio. En su interior tiene tanques de oxígeno. Sabemos que ellos están vivos y el esfuerzo que estamos haciendo es para poder sacarlo y darle toda la esperanza a la familia y a nosotros mismos. Para las próximas horas se espera que la nueva sonda ya instalada y operando pueda llegar al nivel en el que estarían Jorge y Enrique para finalmente terminar con la incógnita sobre el paradero de estos mineros, cuya historia ha conmocionado a todo el país. Nueva jornada de detenidos. Terminó esta mañana un violento enfrentamiento que se produjo entre los alumnos del Liceo de Aplicación y Fuerzas Especiales. Estos desórdenes se iniciaron, según Carabineros, luego de que divisaran encapuchados lanzando bombas Molotov desde un segundo piso del establecimiento. Videos grabados por los propios estudiantes y subidos a las redes sociales que muestran cómo logran evitar la detención de un alumno. Estos incidentes se producen en el marco de varias movilizaciones estudiantiles en la comuna de Santiago. El alcalde, que ha dicho públicamente que el que rompe paga, presentó una querella contra 5 estudiantes del Liceo 7, presuntamente responsables de los destrozos que ocurrieron en el establecimiento en mayo pasado. Y en política, al parecer, no habrá elección de intendentes este año. La Cámara de Diputados rechazó que este 2017, junto con la elección presidencial y parlamentaria, los chilenos elijan también a sus intendentes que pasan a llamarse gobernadores regionales. Los diputados de Chile Vamos votaron mayoritariamente en contra de que la elección sea en noviembre, a lo que se sumaron 2 abstenciones en la nueva mayoría, lo que no permitió reunir el quórum necesario para aprobarlo. Asimismo, se rechazó el artículo que prohibía a los alcaldes, concejales, senadores y diputados competir por este cargo. Tras estos resultados, la vocera de gobierno, Paula Narváez, dijo que la oposición es contraria a la descentralización. Ahora, en todo caso, el proyecto pasa al Senado y si tiene alguna modificación deberá volver a la Cámara de Diputados. La molestia no es con Carolina Goich, sino que con su nuevo coordinador de campaña. Desde el sector guillerista apuntaron hoy a Jorge Burgos como responsable del nuevo quiebre en la nueva mayoría. Ello luego de que el exministro hizo duras críticas aquí en TVN a la campaña de Alejandro Guille. No es casual que su vocera sea una chica comunista, una diputada comunista, Carol Cariola. 24 horas después, de rojo la denominada chica comunista, la diputada Carol Cariola, y por el otro lado, quien le otorgó este apelativo, la candidata Carolina Goich, ambas en un encuentro casual en el que en menos de un minuto dieron por superado el conflicto. ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, no, ningún problema. Obvio. ¿A qué viene esto?
Ya fui a la radio. ¿Superado el conflicto? Pero nunca hubo conflicto. No, no hay nada que arrepentirse. Y además señalar con mucha claridad, nos encontramos con Carol, ella no tuvo ningún problema, entonces me parece que sobre reaccionar o armar algo distinto a lo que fue no corresponde. Pero entonces, ¿cuál es el origen de las diferencias que terminaron con la Democracia Cristiana renunciando por Twitter a la coordinación política de los partidos? Lo que a nosotros nos parece complejo es la opinión de Jorge Burgos, a propósito de la descalificación que se hizo a nuestra candidatura y particularmente a lo programático. Y creo que eso es lo que los partidos le hicieron ver a la Democracia Cristiana y tendrán que resolver. La diputada apunta a esta entrevista del recién asumido coordinador político de la campaña de Goich en el programa Mejor Hablar de este domingo, apuntando a Guille. Porque eligieron un candidato solo por la encuesta, no por su contenido, es una decisión de correrse a la izquierda. Guille y Beatriz Sánchez no están preocupados de darle consistencia a las ofertas que hacen. Y eso es súper peligroso para la gobernabilidad y para el clima de expectativas que crea. Palabras de Jorge Burgos a las que por ahora Alejandro Guillén prefirió no referirse, no al menos directamente. Asuntos de familia se resuelven primero entre las familias. Y hay que saber callar y las cosas se van dando más fáciles que cuando te enredas en las discusiones de dimes y diretes. Distancias que persisten entre los partidos y que podrían afectar el respaldo a futuros proyectos legislativos. Hasta el final y siempre perseveraremos en el llamado a la unidad de todos los partidos de la coalición para poder justamente sacar adelante todas las reformas que nos quedan por delante y por supuesto para proyectar esta coalición en un futuro gobierno. Días complejos en la nueva mayoría donde esta vez la ADC espera que el resto de los partidos hagan un gesto que les permita retomar la comida que quedó servida. Y un tenso momento se vivió esta jornada durante la inauguración de la comisaría de Bajo de Mena, la número 66, en la comuna de Puente Alto. Hasta ese lugar llegó la presidenta Michelle Bachelet junto al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, para dar por inaugurado este nuevo recinto de carabineros para mejorar la seguridad del área. La comisaría va a contar con 102 efectivos policiales encargados de reducir los delitos en la zona. Y fue en medio de ese discurso que una vecina del sector increpó a la presidenta con reclamos referentes a las viviendas Copeva, reclamos que fueron respondidos por la propia jefa de Estado. Finalmente, la mujer fue retirada del lugar por personal de seguridad. Estas fueron las declaraciones de la presidenta Bachelet. La mayor demanda de los vecinos de Bajo de Mena. Si tiene algo que decirme, después conversamos, señora. Déjeme hablar ahora, yo estoy hablando. Ustedes saben lo que va a pasar, en la noche no va a salir que ustedes tienen una nueva comisaría, sino que una persona empezó a reclamar. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Les hablamos de la nueva comisaría en todo caso, que fue por donde partimos además esta historia. Mañana en El Informante, entrevista en extenso con la presidenta Michelle Bachelet. En la Cámara de Diputados se aprobó la creación de una comisión para que investigue los contratos realizados al interior de Codelco. La Cámara Baja aprobó por 57 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones la comisión, que tendrá un plazo de 90 días para indagar hechos relacionados con la adquisición de bienes y servicios durante los últimos 17 años, además de millonarias indemnizaciones recibidas por ex trabajadores y la administración de los recursos públicos recibidos por la entidad. Esta instancia surge tras la auditoría realizada a Codelco por parte de Contraloría General de la República, la que determinó que existen indemnizaciones por hasta 500 millones de pesos. Además, este lunes parlamentarios de Chile Vamos presentaron una querella en contra de la corporación. La nueva ley de estacionamientos obliga a las empresas a tomar medidas de seguridad para evitar los robos en su interior. Sin embargo, la redacción de una parte de la norma genera reclamos, porque ahora sería mucho más complicado demostrar que alguien ha sido víctima de uno de estos delitos. Una familia de Maipú lo conoce bien. 2 veces le han sustraído su vehículo desde un mall y no saben cómo defenderse. Fui a comprar un producto que necesitaba para uno de mis locales que tengo, necesitaba un horno microondas. Compré el horno, posteriormente me dirijo al estacionamiento, no fueron más allá de 1 hora, 2 horas, entre revisar y cotizar distintos productos. Cuando llego, sabía dónde estaba mi vehículo y lo busqué, no apareció, no estaba. Rodrigo nos cuenta que en julio del año pasado este Daewoo Nubira fue robado del mall Arauco Maipú.
no tenía seguro ya que era una antigua herencia familiar. No teníamos idea de que nos iban a pedir 2 testigos, que iba a ser parte primordial para poder hacer una demanda contra el mall. Un día y medio después, Carabineros se encontró el auto abandonado y no en las mejores condiciones. Todavía no operaba la nueva ley de estacionamientos. Para sacar la radio destruyeron todo el tablero. Y donde está la chapa de encendido también. El mall les envió un correo electrónico señalando textual: les comunicamos que los resultados del informe de seguridad y otros antecedentes revisados no nos arrojan ningún indicio que nos haga presumir la responsabilidad del centro comercial. Como todos los chilenos, de repente aceptemos las cosas. Listo. Lo arreglamos por cuenta propia. Pero la historia no termina ahí. Una Hyundai Tucson 2017. Algún problema, excelente todo. Después pasó un fin de semana. Decidimos ir al mall a llevar a nuestra hija al cine. Nuevamente en el mismo lugar, pero esta vez su flamante camioneta nueva fue robada. Siempre ponen en duda de que tú estacionaste el vehículo dentro de sus dependencias. Eso es lo peor de todo. Al igual que la vez anterior, pero ahora con la nueva ley operando, la empresa le envió un correo electrónico diciendo textual: no hemos encontrado evidencia alguna, como tampoco imágenes que nos hagan presumir responsabilidad por parte de este centro comercial. No los llamaron por teléfono posteriormente, todo ha sido a través de un correo. Correo electrónico. Y uno solo, las 2 veces. Muchas empresas no tienen el consumidor en el centro, no tienen a su cliente en el centro. No son todas, pero por ejemplo en este segmento, cuando nosotros observamos y decimos que el 90% de los reclamos de los consumidores vinculados a pérdidas y robos, el 2016 se respondió de manera negativa, uno tiene una industria que claramente no está pensando en el consumidor y no está cumpliendo con la ley. Quisimos conocer la versión del mall Arauco Maipú, pero se remitieron a enviarnos por correo electrónico un comunicado en el que señalan que respondieron de manera formal y oportuna, agregando que siempre están atentos al cumplimiento de las medidas de seguridad implementadas y si estas llegasen a fallar, están dispuestos a acatar lo que al respecto determinen los tribunales. Pero atención, que con la nueva ley se trasladaría la responsabilidad al consumidor, que deberá demostrar que no existieron las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo. Va a ser el consumidor quien tiene que probar que el estacionamiento no adoptó las medidas de seguridad y me tiene que responder por los daños y perjuicios. Anteriormente bastaba solamente con yo acreditar que llegué al lugar y que cuando salí no estaba mi vehículo. En palabras simples, la nueva ley cambió el orden de la prueba para los tribunales. Si, por ejemplo, hay cámaras de seguridad, hay guardia, hay accesos controlados, es el consumidor quien tiene que probar. Pero eso es una mirada, vamos a decir, no es proactiva. Porque la mirada que realmente hay que tener es que la ley, con el texto actual, desde ya le obliga o fuerza a los prestadores de servicios de estacionamiento a hacer las inversiones en sistemas de seguridad. Quizás no quedó feliz la reacción respecto de cuando hay hurtos, robos o responsabilidad del propietario del estacionamiento, del prestador de servicios, en que cambiamos el orden de la prueba. Teníamos que probar de que tenía seguridad. Eso quizás habría que corregirlo porque no quedó felizmente redactado. Eso yo estoy disponible para, y todo lo que sea necesario, perfeccionar la ley. Nuevas disposiciones legales que están aún en rodaje. Habrá que esperar para ver cómo fallan los tribunales en estos nuevos casos y cómo terminará la historia de Rodrigo Jorquera y su familia. Con esta historia nos vamos a la pausa comercial. Les recordamos la pregunta que tenemos formulada en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Vamos a conversar de esto en los próximos minutos. Después de perder el respaldo en las elecciones, debería ser Theresa May la primera ministra británica. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también del triunfo en las parlamentarias en Francia de Emmanuel Macron, los cambios que se están viviendo en Europa. Eso a la vuelta. Todavía nos quedan algunas historias por seguir revisando. Es vía pública. Vamos y volvemos. Es posible.
Estamos de regreso. Un enorme incendio se produjo en un edificio de unos 30 pisos ubicado al oeste de Londres. Por el momento habría 2 heridos por inhalación de humo, pero las autoridades aún no han dado un reporte oficial del número de afectados, el de las causas que iniciaron el fuego. Unos 200 efectivos y 40 carros de bomberos se movilizaron hasta la torre Lancaster West Estate y continúan trabajando para controlar las llamas y el humo. Según la prensa local, todavía hay personas atrapadas en la estructura y se evacuó la zona por peligro de derrumbes. Informaron además que el siniestro ocurrió cerca de la 1:15 de la madrugada hora local y se estima que en el lugar habitan alrededor de unas 200 personas. La noticia todavía está en desarrollo. Estamos atentos a lo que allí podamos ver. Esto fue grabado, esta imagen en vivo. Esto nos está llegando a través de la agencia Reuters. Sí, tenemos imágenes en vivos entonces de este incendio que a esta hora destruye este edificio de viviendas en la capital británica. Tras la explosiva declaración del exdirector del FBI, James Comey, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dio su testimonio y aseguró que la idea de una colusión entre Rusia y la campaña de Donald Trump en las elecciones del 2016 es una mentira espantosa y detestable, según dijo. Con este juramento, Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos y el primer republicano en apoyar a Donald Trump, prometía decir toda la verdad sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales. Que digan que participé en una colusión o que fui advertido de una colusión con el gobierno ruso para ir a este país, al que he servido con honor por más de 35 años, es una mentira abominable y detestable. En la trama rusa hay un personaje central. Se trata de Sergei Kislyak, el embajador ruso que tiene en vilo a la Casa Blanca y con el que Sessions habría mantenido 3 reuniones durante la campaña electoral. El fiscal lo negó todo, aunque repitió más de una vez que no recuerda detalles. Nunca me reuní o tuve conversaciones con rusos o funcionarios extranjeros sobre cualquier tipo de interferencia a ninguna campaña o la elección de Estados Unidos. El secretario de Justicia negó también haber recomendado el despido del exdirector del FBI, James Comey. Se rehusó a revelar sus conversaciones con Donald Trump, asegurando que significaría quebrantar los reglamentos de la Casa Blanca. Respuesta que abrió un momento de tensión en la sala. Los estadounidenses no quieren oír que las respuestas a las preguntas son información privilegiada, que están fuera del límite o que no pueden ser proporcionadas en público. Estamos hablando de un ataque a nuestras instituciones democráticas y cualquier clase de obstrucción es inaceptable. El reclamo elevó un poco el temperamento de Sessions. Senador Biden, no estoy obstaculizando, estoy siguiendo las políticas históricas del Departamento de Justicia. Uno no entra a ninguna audiencia y revela conversaciones confidenciales con el presidente de Estados Unidos. Nervioso, con silencios entre medio y más de una vez reiterativo, el funcionario de más alto nivel en prestar declaraciones ante esta comisión trató de salir vivo del campo minado en el que se ha convertido la trama rusa. Solo el tiempo dirá si logró hacerlo. Bueno, en un momento de máxima tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte también, el excéntrico exjugador de la NBA, Dennis Rodman, volvió a visitar a su amigo personal Kim Jong-un. Es la 5ª vez que llega a Pyongyang, aunque en esta ocasión se rumorea que traería un encargo especial del propio Donald Trump. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Le cantó el cumpleaños feliz al más puro estilo de Marilyn Monroe, la exestrella de la NBA, Dennis Rodman, celebrando al hombre que la comunidad internacional considera un dictador con todas sus letras, Kim Jong-un. Happy birthday to you. El regalo, que contó con una exhibición de básquet para el líder que desafía al mundo con sus numerosas pruebas balísticas y nucleares, se concretó en 2014, solo poco después de saberse que Kim Jong-un había ejecutado a su propio tío por traición. Tantas críticas tuvo el exdeportista que incluso se quebró ante los periodistas a su regreso a Estados Unidos. Lo siento por todo lo que está pasando la gente, lo siento, pero no soy el presidente, no soy un embajador, soy Dennis Rodman. Solo un individuo mostrando al mundo que en realidad pueden llevarse bien y ser felices por un día. Rodman se declara amigo de Kim Jong-un y desde 2013 ha ido a Corea del Norte 5 veces, contando la visita que inició este martes. Solo estoy aquí para ver a algunos amigos. El ídolo deportivo ha descrito al líder norcoreano como un amigo al que ama
y ha pasado varios días en una lujosa isla privada de Kim Jong-un. Los une sus excentricidades y su amor por el básquetbol, pero esta vez la visita de Rodman a Corea del Norte podría ser más que para ver a un amigo. La exestrella de la NBA sería la mejor carta de Trump para calmar las tensiones entre ambas naciones, aunque la Casa Blanca niega que esta visita tenga algo de oficial. Espero que podamos volver con una actitud positiva y mantener el diálogo un poco abierto, así que deseen suerte y alaben, porque todo lo que hacemos es por la paz. Rodman fue uno de los pocos personajes públicos que apoyó la campaña de Trump. Llegó este martes a Pyongyang justo cuando el régimen norcoreano liberó a un estudiante estadounidense detenido hace 17 meses. Otto Warmbier había sido apresado por robar un póster propagandístico en un hotel en la capital norcoreana y fue trasladado a su país en estado de coma. ¿Qué papel tuvo Rodman en este gesto humanitario del dictador? Por ahora, solo él lo sabe con certeza. La selección chilena reprobó su último examen previo al debut de la Copa Confederaciones este domingo ante Camerún. La Roja cayó ante Rumania por 3-2. Es para preocuparse. Los detalles de la jornada en la siguiente nota. El show, la entretención antes del partido. Los rumanos llegaban ilusionados con la idea de ver a su equipo frente al campeón de América. Ambiente colorido en el Estadio Arena de Cluj en el segundo y último encuentro de la selección chilena antes de su debut en la Copa Confederaciones ante Camerún. Los chilenos no podían estar ausentes. Eran pocos pero ruidosos desde diferentes partes de Europa. Algunos chilenos llegaron a ver a la Roja. Contento que Chile juegue por acá, ¿no? Feliz porque Chile ha demostrado que somos grandes. Y estamos para grandes cosas. ¿Te emociona? Sí, me emociono. Somos viejos ya y hemos visto una generación muy buena de futbolistas. Don Álvaro se emocionaba más aún en el ingreso de la Roja al estadio, un recinto que tuvo fuertes medidas de seguridad. Nadie se salvó de estos controles. Una derrota dolorosa en un partido que dejó un mal sabor de boca para Chile. Tras ir ganando 2-0, le dan vuelta a un partido y jugando mal, algo que no vio el técnico Juan Antonio Pizzi. El sacrificio, la concentración, la agresividad con la que jugamos fue la que habitualmente tenemos y que si bien es cierto perdimos el partido, la lectura que hacemos no corresponde con el resultado. En silencio se fue de la Arena Cluj Gary Medel. Como capitán se fue expulsado y el partido dio un giro en contra de la Roja. Pizzi y sus compañeros tienen claro que son errores que no se pueden volver a cometer. Un error que no podemos cometer en este tipo de partidos, mucho menos en una competición como la Copa Confederaciones que se avecina. No solo en la expulsión, sino que hay muchos detalles que no se pueden cometer en una Copa tan importante y nosotros estamos realmente muy conscientes de lo que pasó hoy día y esperamos que no vuelva a cometer. Está claro que el domingo nos cuidaremos, daremos todo lo mejor de nosotros porque ya comienza una etapa decisiva. Pizzi en conferencia de prensa ya sabía que la pregunta sobre el viaje de Claudio Bravo estaba en el menú. ¿Por qué no se avisó a tiempo para aclarar todo de una vez? No me preguntaron y yo podría haberlo dicho, pero no lo dije. También puedo no decirlo. En este momento no está con nosotros, pero va a estar y ahí los doctores tienen que ver, pero esperamos que esté. Claro que es muy importante Claudio, el capitán, es la voz que tiene el camarín. Con Claudio Bravo aún en duda según Pizzi y el cuerpo médico, Johnny Herrera asoma como titular. Él sabe que la responsabilidad será suya, aunque en el tercer gol de Rumania pudo haber actuado mejor. Los dos primeros goles creo que prácticamente nada que hacer y el tercero obviamente tengo un poco de responsabilidad, una pelota que quedó un poco pasado. Bueno, si es que me toca, que obviamente tendré que asumir la responsabilidad con la mejor de la actitud y toda la confianza del mundo. Se acabaron los amistosos, ahora los partidos serán en serio por los puntos en la Copa Confederaciones el próximo domingo ante Camerún. Bien, hecho toda la revisión ya de buena parte de lo que ha ocurrido durante el día, nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Europa, en Gran Bretaña y también en Francia con nuestros invitados. Antes de la pausa, despegar.com.
estamos de regreso. Vamos a conversar en esta oportunidad sobre realidad europea. Tenemos dos elecciones que fueron muy importantes en los últimos días. Por una parte, la elección en el Reino Unido de la Gran Bretaña, que no fue favorable a Theresa May, y por otra, la renovación del Parlamento en Francia, que le dio un gran respiro a Emmanuel Macron, más de lo que seguramente esperaba. Vamos a mirar ambos escenarios. Voy a presentar de inmediato a quienes están con nosotros. Cristóbal Rovira, director del doctorado en Ciencia Política de la UDP. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. René Jara, académico de la Universidad de Santiago. Gracias, René, bienvenido, buenas noches. Alejandro San Francisco, historiador, académico de la Universidad Católica. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Y Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central. Gracias, Samuel. Gracias. Bienvenido, buenas noches. No sé si es posible, señor director, que mostremos las imágenes que hace un momento estábamos revisando de este incendio que está afectando a esta torre en Londres. Son imágenes que nos llegan desde la agencia Reuters, donde los bomberos han estado trabajando contra este enorme siniestro que se desató en un edificio residencial en el centro de la capital británica. Habría gente atrapada en las viviendas, lo que se había dicho. Viven cerca de 200 personas. Hay 40 carros de bomba trabajando. Hay 200 efectivos que han estado luchando contra el fuego en este complejo residencial que se llama Lancaster West State Tower Book, que es un edificio de 27 pisos ubicado en la zona oeste de la ciudad. La policía fue avisada poco después de la 1:15 de la mañana, hora local, de este incendio. Anunció que por ahora había algunos heridos, al menos 2 que recibieron asistencia en el lugar después de haber inhalado humo. La policía, tanto bomberos como los servicios de ambulancia de Londres, están en el lugar, pero hasta ahora no han entregado más informaciones ni cuáles son las causas que originaron este incendio. La prensa local ha reportado que el edificio ha empezado a mostrar ciertas, digamos, posibilidades de colapso y por lo tanto se escuchan incluso algunos chasquidos, sonidos que podrían hacer pensar que en algún momento la torre podría desplomarse. De hecho, desde la cadena BBC, uno de los medios que está informando, se dice que hay zonas de Londres que ya están completamente cubiertas de ceniza. De hecho, uno de los reporteros de la misma cadena BBC, que está a más de 200 metros o unos 150 metros, dice que ya está cubierto con cenizas, así de mal producto de este incendio que está afectando a esta torre en Londres. Una información de la que vamos a estar pendientes. Si es posible que vayamos recordando cada cierto rato la imagen de lo que está ocurriendo con este incendio que tiene lugar en Londres, que en sí mismo ya es una imagen bien potente. Una preocupación más para Theresa May, y ahora aprovecho de preguntarle a nuestros invitados. Samuel, Theresa May apostó y digamos que fracasó. Digamos que el Partido Conservador no está últimamente para apuestas, digamos, electorales, porque David Cameron hizo lo propio con el plebiscito o el referéndum sobre el Brexit y salió para atrás. Theresa May pretendía fortalecer su mandato en el Parlamento y no lo consiguió. ¿Qué le pasó en el camino a Theresa May? Se debilitó por varias razones, pero creo que la fundamental es algo muy curioso. Los británicos quedaron en una situación indecisa, es la realidad. Una mitad dividida, una mitad por el Brexit, la otra no. Enseguida, esto ha visto en el correr del tiempo que no es fácil y que va a ser una negociación extremadamente difícil. Cualquiera sea la postura británica, sea la postura dura o sea la postura más accesible. ¿Por qué? Porque la contraparte... Uy, hemos tenido un pequeño corte de luz, así que esto nos deja en penumbra. No sé si vuelto. Se ha hecho la luz. Se ha hecho la luz. Puedes continuar. Bueno, gracias. Hijo mío. Perfecto. No, decía que esto ha llevado a una racionalización de lo que había sucedido. Ahora, Theresa May, que todo el mundo sabe que no estaba muy convencida del Brexit, ha tenido que subirse a un caballo muy complicado. Sí, es cierto. Y tomar las riendas para ir en contra de una Unión Europea que parecía debilitada. Pero resulta que todo está unido. Ahora ya no está tan debilitado el resto de la Unión. Macron le ha dado un aire nuevo. Merkel está fascinada con esto. O sea, están en una confrontación en que las cosas se mezclan. Precisamente en este momento está Theresa May en París.
Claro, ahora, Cristóbal, Theresa May por algo convoca esta elección. Ella no tenía ninguna obligación, podía esperar hasta el 2020 para hacerlo, y sin embargo apuesta a que va a mejorar incluso la posición de su partido dentro del Parlamento. Ellos tenían 330 diputados y sus cálculos le indicaban que podían sacar más, en el entendido de que, digamos, la mayoría para gobernar sin problema es de 326, ellos ya tenían 4 más, o sea, ni siquiera tenía que salir a buscar la mayoría absoluta, ya la tenía. Te hago la misma pregunta. ¿En qué parte se le tropezó el relato a Theresa May que le empezaron a decir Theresa May B? Yo creo que Theresa May cometió dos grandes errores que hoy en día están mucho más claros. El primer error es que ella hizo un cálculo estratégico en base a las encuestas diciendo todo indica que el Partido Conservador va a ganar y va a arrasar estas elecciones. Por lo tanto, a mí me conviene como señal de poder llamar a elecciones, ganarlas con amplia mayoría y con eso obtengo un mandato para obtener la mayoría necesaria en el Parlamento, que ya la tenía, pero seguramente una mayor era su cálculo, para poder negociar de manera exitosa. Esa era la primera parte de su cálculo. Y la razón por la cual ella llama esto es doble. Por un lado, porque las encuestas mostraban que el Partido Laborista estaba en una muy mala situación, producto del liderazgo de Corbyn, y simultáneamente Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, claro, que es la oposición en la izquierda, digamos, al Partido Conservador. El Partido Socialdemócrata. Claro, el Partido Socialdemócrata. Y el segundo tema es que el Partido Conservador en sí mismo está dividido. Hay una facción del partido que siempre ha tenido la idea de mantenerse en la Comunidad Europea, y hay una facción que es la que está por la idea de salir de la Comunidad Europea lo más rápido posible y de la manera más dura. Lo que ha tenido que hacer Theresa May es negociar entre estos dos segmentos, y obviamente eso le ha costado una gran cantidad de energía, y ahora que se viene la negociación con la Comunidad Europea, eso va a ser muy difícil. Su apuesta fue decir, gano las elecciones, obtengo un mandato mucho más mayoritario, logro acallar a esas distintas facciones que existen en el partido y yo me convierto en la gran líder, y simultáneamente le demuestro al Partido Laborista de que yo voy a ser el que va a llevar esto a cabo. Y ambas apuestas le salieron claramente de manera errónea, y hoy en día están en una situación bastante débil. Ahora, uno podría ir agregándole otras cosas también, ¿no? Porque uno podría decir, ok, 3 atentados en 3 meses, de alguna manera pudieron haberla desestabilizado, pero al mismo tiempo sus propuestas de ajuste a los programas sociales también llevó a que muchos británicos dijeran, bueno, si nos estamos saliendo del Reino Unido, o sea, de la Unión Europea, es precisamente para no sentirnos acogotados, y resulta que ahora nos están acogotando igual y nos vamos a salir. Es decir, pareciera que hubo un problema de timing también en anunciar cosas que tenían que ver con política interna antes de esta elección. O sea, puso todas las fichas arriba de la mesa convencida. Claro, o sea, uno podría tener esa hipótesis, ¿no es cierto? Justamente que este voto podría ser un voto contra ciertas políticas de austeridad que aplicó no solo Theresa May, sino que hay que verlo siempre en continuidad, ¿no es cierto? Es una continuidad del gobierno de Cameron. Así es. Y en ese sentido sería una acumulación, ¿no es cierto?, de políticas de austeridad que se van de alguna manera dejando sentir en la población inglesa. Y desde un punto de vista de timing yo creo que también se equivoca, o sea, un poco como dice Cristóbal, o sea, ella apuesta a ganar, y es la segunda vez, nuevamente, quien cae primero fue Cameron y segunda vez May. Entonces es un error forzado, no forzado, que se repite por segunda vez en el mismo país, así que me parece que en términos de política uno debería reflexionar en cómo está funcionando la política en Inglaterra desde ese punto de vista, apostando, y también se da en otros espacios. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Italia también, que lo comentábamos hace un par de meses, que también fue una apuesta errada y donde el primer ministro sale para atrás. Ahora, Alejandro, Theresa May quedó con 318, no quedó con la mayoría total, digamos, absoluta que ella esperaba. Pero salió a buscar el apoyo de los unionistas, ¿no? Del DUP, el Partido Unionista Demócrata. No sé exactamente el nombre, pero ellos son muy conservadores. O sea, ellos son contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, ponen en duda incluso algunos preceptos sobre el origen del calentamiento global. O sea, de verdad que el recibir el apoyo, que no es simplemente el apoyo para que ella pueda ser nombrada en el Parlamento, sino que tendría que incorporarlos de alguna manera, aparte de su día a día, en su plan de gobierno, no la vuelve a ella más a la derecha, cuando al mismo tiempo la población ha demostrado dar un giro hacia la socialdemocracia, con un aumento del Partido Laborista en la cantidad de votos, porque a todo esto el Partido Laborista sube en 30 los diputados, pasa de 230 y tantos a 262, si quiero me falla la memoria. O sea, ella se tendría que ir un poco más hacia la derecha, producto de esa negociación, versus una ciudadanía que ya expresó que quisiera un poco más hacia el centro, a la izquierda incluso. Sí, yo creo que está cada vez más difícil analizar lo que está pasando. Si uno ve hace 2 años, no existía ni Theresa May, ni sabíamos qué iba a pasar, Corbyn no estaba en el mapa de nadie. Si uno mira un año antes las elecciones
Vamos a poner pausa ahí. Digamos que esa frase sirve para cualquier país que analicemos. Es que eso iba a decir. Un año antes lee la prensa norteamericana y Trump no iba a ser presidente de los Estados Unidos. En Francia Chile, ciertamente no pasaba lo mismo. En Chile esos 2 años nadie está hablando de los candidatos que estamos hablando. Chile se ha vuelto más predecible, porque si uno mira los últimos años, Frei Piñera, Bachelet vuelve a ser presidente, está bien, Piñera está en la lista. Pero digamos, pero nadie hubiese imaginado Beatriz Sánchez, Alejandro Guillet, no, políticos mejor evaluados en Chile. Los 4 políticos mejor evaluados hace 4 años no eran políticos. Tienes toda la razón, y eso revela que cuando uno dice Theresa May calculó mal, lo que pasa es que todos están calculando mal, si está muy difícil la cosa. Si tú ves las noticias de hoy, si tú ves las noticias de hoy, por un lado es Francia, por otro lado Inglaterra, pero hoy día Podemos trató de hacer una censura al gobierno español, que fracasó finalmente, pero es una forma de distinguirse de los socialistas españoles. Entonces, la cosa está compleja. Si ella recurre a los unionistas democráticos, es porque tiene que recurrir a alguien dentro del mapa político, y esos son los que le pueden dar no el apoyo para hacer gobierno, para hacer el gobierno, sino para ser gobierno. Claro. Que eso es distinto, y en ese sentido a mí me parece que no va a haber un acuerdo de gobierno, sino que va a haber una especie de pacto de omisión, de manera que le permitan gobernar y cada cosa se va a negociar a la vez. Y eso es súper relevante lo que tú decías, que ellos son conservadores en el sentido que lo entendemos acá, porque todos los conceptos de estos son abiertos. Los conservadores británicos de Theresa May no son los republicanos norteamericanos, ahí hay una clara distinción. Sí. Los unionistas serían más parecidos a los republicanos norteamericanos. Entonces, en algunas cosas se juntan unos con otros. Los partidarios de la Unión Europea y anti-Brexit conservadores están más cerca de los laboristas. O sea, hay un escenario que no es unilateral. Yo creo que va a seguir siendo complejo en los próximos meses, y lo que trató de hacer ella se lo están cobrando por otro lado. Ella quería lograr una mayoría para negociar de manera más estable el Brexit. Lo que le está pidiendo la oposición hoy día es negociemos entre todos, o sea, una especie de cogobierno desde la oposición y el gobierno de Theresa May. Recoge Theresa May ese guante porque incluso dentro de su mismo gabinete empezaron a surgir voces que decían, la verdad es que parece que a esta altura quien debería asumir como primer ministro es derechamente Boris Johnson. O sea, la cara más visible del Brexit en su momento. Porque ella lo conservó. Sí, y efectivamente. Ella quedó debilitada, o sea, salió trasquilada. Y su problema no es solamente en términos internos, sino que cuando llegue a negociar con el resto de la Unión Europea, la van a mirar también como, bueno, usted ya no viene con la misma fortaleza que estuvo hace un rato. O sea, necesitaba fortaleza y no la obtuvo. Y en vez de estar en una posición de mayor ventaja para cualquier negociación, porque es lógico, uno toma la mejor postura que pueda tener. Ella está debilitada. Pero no solo debilitada, sino que además no es el único problema. El Brexit tiene otros problemas. Los 3 atentados que le golpearon muy fuertemente, a pesar de que no tuvo una incidencia excesiva en la votación. Pero la crítica es una sola. Usted, señora, le dijeron, quitó recursos, quitó policías de las calles, dijo que no era necesario. Miren lo que le ha pasado y ahora ha tenido que cambiar. Está con un proyecto muy complicado. Es un proyecto en Gran Bretaña de restringir libertades que pueden incluso restringir a los derechos humanos, cosa que es muy seria. Luego está toda la parte económica, que es la que ella quiere mantener, porque hay una cierta mejoría. La estabilidad viene desde Cameron. Pero esto queda en riesgo. ¿Le van a seguir aceptando las medidas de una restricción o van a tener que gastar más? O sea, es una situación enteramente complicada. Y luego, para peor de males, la proyección de Gran Bretaña, esa Gran Bretaña que dice, tomé la decisión correcta, nos vamos de la Unión Europea, pero vean ustedes lo que tú mencionabas muy bien, vamos a estar mejor. ¿Hay política clara respecto de la migración? No. ¿Hay política clara respecto de la salud? Tampoco. ¿Hay política clara respecto de lo que va a hacer en cuanto a los británicos que están en la Unión Europea y los de la Unión Europea que van a quedar en Gran Bretaña? Claro. ¿Está claro cómo en qué estatus van a estar, con qué beneficios? No. Entonces, está en un interrogante muy alto. ¿Qué rol va a jugar entonces Jeremy Corbyn aquí, Cristóbal? Porque Jeremy Corbyn está más hacia la izquierda de Tony Blair, digamos, que era representante
décadas atrás, de un partido que más bien se había vuelto para muchos demasiado pragmático desde el punto de vista de su relación con el mercado, digamos, traicionando ciertos preceptos, incluso fundantes de la tercera vía. ¿Qué rol juega este Jeremy Corbyn, que tuvo tanta sintonía, particularmente con el segmento más joven? Porque además, mirando el desagregado de la votación del fin de semana, nos encontramos, no, fin de semana, ¿cuándo fue? El jueves pasado, si no me equivoco, el jueves. Nos encontramos con que el 72% de los jóvenes fue a votar y que hay una parte importante que lo hizo por Jeremy Corbyn o por el partido de él. ¿Qué rol va a jugar él entonces? Mira, yo creo que es buena tu pregunta, sobre todo por la relación que tú haces con la historia un poco de este Partido Laborista. El Partido Laborista británico, sobre todo después de la década de Margaret Thatcher, que es cuando mantiene el poder por un largo periodo de tiempo, vienen dos facciones al interior del partido. Una facción que es la que termina ganando, que es la de Tony Blair, que hace esta moderación del partido y que se mueve crecientemente hacia el centro, pero a tal punto de que cuando Margaret Thatcher fallece, hay una famosa entrevista que le hace la BBC, donde el periodista, quien sería en este caso a quien tenemos al frente, le pregunta a Margaret Thatcher, ¿cuál es el mayor logro de todos tus años de gobierno? Y ella toma un silencio, mira a la cámara y dice, Tony Blair. El momento en el cual la izquierda en Inglaterra asumió que la única política posible son las reformas neoliberales que yo implementé, ganamos la batalla, no hay nada que hacer. Y eso es medianamente la historia del laborismo durante los años 90. Qué gran historia es. ¿Y qué es lo que pasa con Jeremy Corbyn? Que lo que hace es renegar de esa historia y decir el Partido Laborista tiene que volver a sus orígenes y desentenderse de todas estas reformas que se han implementado. En su momento eso generó una polarización muy fuerte al interior del partido. Inicialmente se pensó que inclusive se podía quebrar el partido, pero curiosamente lo que estamos viendo ahora es que Corbyn ha logrado lo que muchos otros actores no han podido en el pasado, que es lograr movilizar a segmentos del electorado que no estaban votando antiguamente. ¿Qué es lo que sabemos ahora respecto a los resultados? De que los jóvenes en masa, y esta es la curiosidad, Jeremy Corbyn, que es un actor de 70 años, no es precisamente Pablo Iglesias de Podemos, claro, sino que es una vieja fracción del Partido Laborista, pero que trata de volver a esa antigua historia del Partido Laborista, ha logrado movilizar un segmento de la población muy importante. Y lo que es importante tener en mente ahí es que tú decías que el Partido Laborista le fue mucho mejor que antes, pero que tenemos que recordar que el sistema electoral en el Reino Unido es sumamente desproporcional. Si nosotros vemos la cantidad de votos, la diferencia entre ambos partidos es de 500.000 votos. Vale decir, el peso que tiene hoy día el Partido Laborista es gigantesco a nivel de la sociedad. Por lo tanto, si es que Theresa May refuerza su postura más conservadora, que es la presión que va a tener del DUP, y producto de todas las políticas del Brexit, la posibilidad de que hayan protestas sociales en el Reino Unido, yo creo que son mucho más altas. Déjame hacer el contraste ahora con Francia, porque en Francia se da un escenario que también me sorprendió mirando el desagregado de la votación. Ya vamos a mirar el vaso medio lleno para Emmanuel Macron, que definitivamente, digamos, sale muy bien parado él y su movimiento, pero uno pensaría que si los jóvenes van a sintonizar es con alguien a quien pueden sentir un poco más cercano. Macron tiene menos de 40 años, tiene 39, y sin embargo los jóvenes fueron los que menos fueron a votar en la elección francesa. Nunca en 20 años habíamos visto esos niveles de abstención tan altos como los que se generaron en Francia. O sea, 50,2%, sí, si es que no me falla la memoria, pero o sea, menos del 50% de la gente fue a votar. ¿Cómo se explica eso al mismo tiempo con un Macron que parecía estar generando este nuevo tiraje en la chimenea? Bueno, es inevitable que haya una desmovilización, y eso se ve en Francia, uno lo ve históricamente cuando compran los datos electorales, entre la gente que vota en las elecciones presidenciales y la que participa de la legislativa. Eso es un hecho de la causa y no habría que sorprenderse tanto de eso. Ahora, sin embargo, como tú dices, la tasa de abstención fue muy alta, mucho más alta que, por ejemplo, la del 2006. Y en ese sentido habría que ir a buscar eso. ¿Dónde están esos jóvenes que votaron en las elecciones presidenciales? Bueno, estaban en la France Insoumise, ¿no es cierto?, en el partido y el movimiento que había liderado Jean-Luc Mélenchon. Claro. Y me parece que también no logra capitalizar en esta legislativa el apoyo importante que había... ¿Por qué saca como el 10% de los votos en total? O sea, no le va bien. O sea, Macron saca como el 32. 14 creo que son. O así, para 14, porque sí. los 10 son de Fillon, o sea, del representante de Hollande. Ya, ok. Eso es 10, la nada misma. Hamon, exactamente. Que es básicamente que el Partido Socialista histórico, ¿no es cierto?, que tuvo grandes figuras, François Mitterrand, en fin, para qué hacer la lista, desaparece del paisaje político o ocupa una figura
francamente secundaria. Los otros que pierden también son el Frente Nacional, o sea, tampoco logran capitalizar un score muy importante, exactamente, sí. y que habría que decir que esto es una estimación, porque el domingo se vuelve a votar, ¿no es cierto?, por en segunda vuelta. Aquí lo estamos mirando por porcentaje, después veo que uno exactamente, tiene que entonces ¿cuántos diputados sacaste? Se calcula básicamente que habría unos 400 y fracción para Macron y después vienen todas las fuerzas políticas. Déjame hacer ahí entonces un punto, porque a lo mejor para nosotros, bueno, lo dicen, lo que pasa es que 650 parlamentarios en Gran Bretaña, 577 en Francia, y aquí estamos alegando porque nos subieron a 755 los diputados, pero totalmente allá el exagerado. sistema es distinto, es completamente diferente, allá tienen figura de presidente o rey o reina y primer ministro, en fin. La población, estamos hablando de tamaños distintos, en fin. Hecho el punto, 577, entiendo que para tener la mayoría absoluta son 289, y hace 2 meses nadie habría apostado que un movimiento como el de Macron, ni siquiera un partido, el movimiento en marcha, iba a lograr el resultado que logró. Podría sacar más de 400 diputados, o sea, largamente lo que necesita. ¿Qué hizo Macron que consiguió esto en tan poco tiempo? O no es Macron, sino que Macron es el objeto, es decir, la gente está rechazando todo el resto y Macron está siendo utilizado para eso. Y el propio Macron ha dado esa explicación, o sea, él dice que lo que hay aquí es una muerte de los tradicionales, de lo cual él se ha beneficiado parcialmente, al menos hasta ahora. Ha crecido mucho, él en una parte le señaló a sus cercanos, tal vez demasiado, o sea, vamos a tener problemas en contener a los díscolos que se vayan produciendo dentro de las filas del macronismo, llamémosle así, porque yo te podría asegurar que Macron no sabe el nombre de todos sus diputados. O sea, es una cosa que ha sido demasiado sorprendente, en muy corto plazo, es un crecimiento que él no esperaba. Él obviamente sí creía en un refuerzo de su posición, sí. pero nadie esperaba este derrumbe que se ha producido en los socialistas. Y yo ahí agregaría un tema que se planteó acá respecto a la división de los socialistas ingleses en los años 90. Uno de los grandes temas del socialismo hoy, o sea, estamos hablando de la segunda década del siglo XXI, es qué pasa con el socialismo tradicional y la tercera vía. O sea, lo que Tony Blair representó en su minuto es la tercera vía. Y con Bill Clinton, Ricardo Lagos, el chileno, Fernando Enrique Cardoso, hacían grandes convenciones para ver el socialismo para el siglo XXI, un socialismo moderno, progresista, de justicia, de ciudad, como decían algunos de sus pensadores, y esto se establecía en el famoso libro de Giddens, La Tercera Vía. Hoy día la tercera vía está absolutamente a la baja, y si tú miras los mismos escenarios que hemos visto hasta ahora, lo que ha pasado en Inglaterra es Corbyn una izquierdización con movilización popular. En España es una izquierdización de Podemos frente al socialismo tradicional con movilización popular, y lo mismo podríamos decir de Francia en la primera vuelta presidencial, en que la izquierda del Partido Socialista quedó muy abajo y hoy día prácticamente desaparece en una situación que era inimaginable. Entonces yo creo que hay que evaluar todos los escenarios, porque lo de Theresa May es un punto, lo de Macron es otro punto, pero hay que ver cómo están las grandes tendencias, lo que se llamaría la centro-derecha y la centro-izquierda en los distintos países del mundo. Y eso es lo que le afectó a Lagos en Chile, por ejemplo. Ya, que se me parece interesante. A Lagos, y probablemente lo que provocó que también Hillary Clinton no lograra capitalizar de mayor manera. Sanders habría sido a lo mejor tal vez una alternativa. Y los giros más hacia la izquierda que no les dieron resultado a Dilma Rousseff y a Cristina versus Lula y Néstor. Bueno, y ahí podríamos estar largamente sobre este punto, pero déjame volver un paso atrás, que entiéndame que yo me podría quedar hasta mañana, porque este tema es demasiado entretenido, porque es que uno cuando está en cama con fiebre, entonces lee un montón de prensa extranjera. Una cosa que me llamó mucho la atención es que Emmanuel Macron presentó más de 500 candidatos al Parlamento, no llegó a los 577, pero como los 530 por ahí, pero apenas un veintitantos eran personas que alguna vez habían sido parlamentarios, todos eran personas nuevas. Ahí está el punto. El punto es, ¿se votó por Macron o se votó en contra de los que estaban? Yo creo que se votó en contra de los que estaban. Hay sorpresas increíbles. Diputados que llevaban periodos larguísimos. Sacaron nada. Y ¿quién lo venció? Uno nuevo que no le saben el nombre. Y es real. Luego, grandes figuras que se habían entronizado son los que crearon la Quinta República Francesa. Y esta gente, el electorado le dijo, váyase.
y se han tenido que ir. Y los partidos tradicionales, todos sabemos, están en el suelo. La baja, claro. La baja, pero en momentos en que estaba en juego más cosas. Porque no solo está en juego la cosa francesa, muy importante para ello, y una perspectiva con un Macron que hay que decir las cosas como son. Está in between, porque efectivamente va en un centro, fue ministro de Hollande. Sin embargo, ha tenido posturas más hacia la derecha. Está en un centro, pero va a ser complicadísimo, y tú lo mencionabas muy bien, va a ser tremendo para mantenerse en una línea media con un parlamento favorable, esperemos que en la segunda vuelta se lo confirme, pero cualquier giro hacia un lado o al otro van a venir las críticas. ¿Por qué? Porque hay un detalle que los franceses sí lo dicen. Muy bien, estamos votando por una nueva Asamblea Nacional, pero no tiene ninguna experiencia de la que tenían los anteriores. Y eso es bastante importante, porque allá ahora los grandes líderes tienen una particularidad. El tipo sale de la Asamblea Nacional, es nombrado en un ministerio o en un cargo de suma importancia, se va y vuelve a la Asamblea Nacional. No hay incompatibilidad, no renuncia a su cargo, lo retoma y puede volver a ser parlamentario. Entonces eran parlamentarios eternos y eso se acabó. Ese es un punto bien serio porque hay un recambio generacional. Ahora, recambio con una abstención de más del 50%. Ya, quiero sumar esos dos puntos, Cristóbal. Tenemos un presidente que recién está aprendiendo a ser presidente, con un parlamento que va a empezar a aprender a ser parlamento, porque todos son personas nuevas, en su gran mayoría las que van a tener. Si es que se da la lógica de más de 400 personas que llegan al parlamento del movimiento de Macron y en su gran mayoría nunca habían sido parlamentarios, incluso la mayoría nunca había trabajado en el servicio público, es también, digamos, un doble desafío, pero con el adicional de que más del 50% ni siquiera fue a votar. Es decir, Macron es líder, pero no es masivo. Eso es un hecho de la causa. Lo que parece ser una muy buena noticia, para él podría ser también una mala noticia, ¿o no? Yo creo que efectivamente, sobre todo por los desafíos que Francia se va a encontrar, en parte por la propia agenda de Macron. Si uno ve el programa de gobierno, es cierto de que es un poco in between, pero él claramente tiene una agenda que es más bien de modernizar el sistema económico y afectar ciertos pilares de que, conociendo cómo funciona Francia, va a implicar luchas sociales fuertísimas. Si es que él quiere hacer una reforma laboral, por dar un ejemplo, si es que él quiere subir la edad de las pensiones, que son cosas que están en su programa, puede que tenga la mayoría de los votos, pero hasta qué punto la calle, por así decirlo, lo va a apoyar en eso, es sumamente dudoso, y a eso le tenemos que sumar el escenario electoral del cual tú estabas hablando. La gente en la segunda vuelta electoral en Francia, para la elección presidencial, ¿votó por Macron porque realmente lo quería o porque era el mal menor frente a Marine Le Pen? Y yo creo que esa cuestión es trascendental. El 60% que saca Macron en la segunda vuelta, ¿hasta qué punto es gente que realmente quiere a él o es gente que dice, entre esta opción y Marine Le Pen, me quedo con Macron? No queda despejado esa duda cuando llega a la parlamentaria, cuando Macron saca mucho más de lo que se había estimado y el Frente Nacional de Marine Le Pen queda ni siquiera en segundo lugar, sino que en tercero. Es verdad que va a sacar unos 14 diputados más o menos, tenía 2 antes, o sea, para ella es ganancia, pero lejos de haber sido, digamos, un movimiento que llegó a estar en la segunda vuelta presidencial. Sí, pero entonces uno podría pensar que a lo mejor efectivamente es más Macron que otra cosa. Hay algo de eso, pero yo creo que hay que tener dos fenómenos en consideración. Uno es el que tú ya has planteado, que es la abstención electoral. Si el fenómeno fuese Macron, lo que uno esperaría es de que haya 70-80% de participación electoral y no 50%. No, claro. Lo cual más bien refleja que mucha de esa gente que votó en primera vuelta por Macron es por decir este es el mal menor, y tan cierto que es el mal menor de que cuando hay la elección parlamentaria se quedan en la casa. Exacto. Y el segundo fenómeno es que es cierto de que tanto Marine Le Pen como Mélenchon no les va a ir muy bien en la segunda vuelta, pero eso tiene que ver con el diseño electoral, porque ¿qué es lo que hace el diseño electoral cuando fuerza la segunda vuelta? Que yo como votante nuevamente voy a tener 2 opciones, o un candidato del Frente Nacional o un candidato de Macron. ¿Y qué es lo que voy a decir? Entre estas 2 opciones, un radical de derecha o un radical de izquierda, voy por Macron. Pero voy por Macron. Son 2 nomás porque entendía que pasaba. Son 2, o sea, el balotaje. Claro. O sea, solamente los que no lograron la mayoría necesaria. Sí, no, es que en alguna parte leí que decía que pasaba la segunda vuelta los que obtuvieran más de 12,5% de los votos. Exactamente, porque se puede distribuir mucho más. Sí, es que se distribuyen, sí, pero si uno obtiene el 50%, pero pasa. Claro, la alternativa sí, es 2 nomás, los que pasaron al pero balotaje. entiendo que puede ser más de 2. En algunos. No, ya. La segunda vuelta. Ya, ok. Claro. Ya, déjame para completar este punto que tú estás diciendo. Si tenemos un Macron con un parlamento nuevo,
con un liderazgo que yo creo que ni siquiera él se lo vio venir. Pero al mismo tiempo, el partido de los conservadores, el partido de Nicolás Sarkozy, el partido de François Fillon, claro, en segundo lugar, distante pero en segundo lugar, ¿se convierten ellos realmente en la gran oposición o no necesariamente? ¿O son todos contra Macron? Me parece que no. O sea, lo que ha hecho Macron es justamente fagocitar a este partido, los republicanos. Sí. O sea, su primer ministro, Philippe, sí, es una persona que militaba hasta hace un par de semanas, ¿no es cierto?, en los republicanos. Por lo tanto, hay una fagocitación, por un lado, ¿no es cierto?, de los partidos de derecha, en este caso los republicanos, pero también del Partido Socialista. Entonces, comienzan a haber yo diría, discrepancias al interior. Y lo curioso es que, a propósito del comentario que hacía mi colega, ¿no es cierto?, sobre el tema de si la tercera vía estaría desapareciendo. Me parece súper interesante porque, al parecer, si uno mira bien el programa de Macron, como decía bien Cristóbal, uno podría decir que Macron es la tercera vía hoy día. Podría ser. Efectivamente. Exactamente. Entonces, más cercano a Tony Blair que a otras figuras. Lo curioso es que está desapareciendo en Reino Unido, pero está apareciendo en Francia, a propósito, ¿no es cierto?, de esta vía, ¿no es cierto?, o esta posibilidad de cohabitar, ¿no es cierto?, con dos mundos, en este caso la izquierda y la derecha. Yo sé que para los chilenos eso es como impensable, pero en Francia es bastante común, es bastante corriente. ¿Algo que agregar? Sí, yo creo que Macron no va a tener oposición política. O sea, esa va a ser la realidad, al menos durante algún tiempo. Es una figura que emergió de una forma absolutamente imprevista y que ha obtenido un triunfo extraordinario. Yo creo que sí, la oposición va a estar en la calle porque las reformas que él planteó en la campaña, que pueden ser reformas atractivas desde el punto de vista de modernizar, liberalizar, generar crecimiento, hacer una Francia grande, europea, cuando se empiecen a encontrar con la realidad, yo tengo la impresión que va a ser más contrastante con la tradición francesa. Entonces, tenemos la posibilidad que Macron sea un De Gaulle, con una década más o menos potente, un Mitterrand, pero también tenemos la posibilidad de que Macron sea un ave de paso, y ese es el gran desafío que tiene, el desafío electoral. Yo creo que era mucho más fácil obtener este triunfo, aunque nos parezca asombroso, que hacer un gran gobierno. Y esto es porque, en general, cuando la elección presidencial es seguida muy inmediatamente después por la elección parlamentaria, siempre se refuerza el voto al que ganó. Se produce como el efecto luna de miel. Eso le pasó a Carlos Ibáñez del Campo en Chile en el 53, a Eduardo Frei Montalva en el 65, que son los que tenían 5 meses después de la elección presidencial, la parlamentaria. Y por eso el discurso era un parlamento para Ibáñez, un parlamento para Frei, cosa que no le pasaba a los que tenían la elección parlamentaria a mitad de periodo. Y yo creo que eso va a ser decisivo para la caída más fuerte. Y lo que falta en este momento, primero, que ahora gobierne Macron. Y lo segundo, que legisle en la Asamblea. Entonces, ¿qué va a legislar? Con todas las iniciativas que pueden haber. No tienen experiencia. A lo mejor van a haber posturas muy locas y propuestas que no van a ser realmente aceptadas. O sea, ahora comienza verdaderamente el gobierno en Francia. Termina siendo una gran sorpresa y el tiro de gracia para varios partidos políticos tradicionales en Francia. Absolutamente. A los cuatro, muchísimas gracias. Gran conversación sobre dos países que han marcado pauta en estos últimos días con elecciones. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias por haber estado aquí. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Estamos de inmediato de vuelta con ustedes. Espérenos. Solo por TVN. Existen palabras clave en la vida y todas nacen de un quiero. Por eso en Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Conócelas en security.cl. Grupo Security, ¿quieres? Puedes. Vamos ya avanzando hacia la parte final del programa. Habíamos preguntado a propósito de lo que está pasando en Gran Bretaña después de las elecciones que tuvo el día jueves. Si ustedes consideran que después de perder el respaldo en esas elecciones, Theresa May debe seguir siendo la primera ministra británica. Y así nos respondieron ustedes, sí el 34%, no el 66%. Nuestro portal 24horas.cl destaca varias noticias, pero nos queremos concentrar con esta, porque la meteorología está emitiendo una alerta por precipitaciones y vientos desde Valparaíso hasta los lagos. Son fenómenos que se van a registrar entre este miércoles y el viernes 16 de junio. A propósito, a esta hora tenemos en Santiago una temperatura que llega a los 5 grados 2 décimas y se espera para este día, miércoles y jueves, despejado,
15 grados de máxima y nublado para el día jueves con la misma temperatura. Terminamos con la música de The Killers y la voz de Brandon Flowers. Han lanzado 4 discos, a pesar de que es un grupo, 4 discos de estudio, digo, a pesar de que es un grupo que llega tocando desde comienzo de la década pasada, 2001, 2002, por ahí partieron los The Killers. Han tenido varios discos recopilatorios, en vivo, en fin. Paralelamente, Brandon Flowers ha hecho una carrera de solista. Sin embargo, ahora ya se ha confirmado que están trabajando en un nuevo material y, de hecho, parte de ese nuevo material se va a conocer oficialmente este jueves. Para los seguidores de la banda norteamericana es una muy buena noticia. Vamos a ver si hay evolución también en el sonido del grupo The Killers, que ya lleva 15 años en el mundo de la música. Nosotros terminamos. Les agradecemos el que nos haya acompañado. Mañana tenemos Informante, 11:20, 11:30 de la noche, por ahí. Vamos a tener entrevista en profundidad con la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. Descansen. Buenas noches.